Reflexiona en Camagüey sobre aportes de África a la formación de nuestra nacionalidad en el encuentro José Antonio Aponte in Memoriam. Prepara la prestigiosa compañía Costa Danza una nueva temporada para el Teatro Nacional de Cuba. Y propone la Feria Internacional del Libro una amplia presencia de las publicaciones de China como país invitado de honor. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana hoy miércoles 24 de enero de 2018. La ciudad de Camagüey acoge desde hoy y hasta el 26 de enero las jornadas del 7º encuentro José Antonio Aponte in Memoriam. La cita dedica sus debates a resaltar los aportes del continente africano en el proceso de formación de nuestra cultura e identidad nacional. Precursor de las luchas libertarias, José Antonio Aponte es reconocido como un líder del movimiento emancipatorio. Fue un hombre que rompió las cadenas de la esclavitud. Dirigió la primera conspiración de carácter nacional que registra la historia de Cuba. Intelectuales, historiadores y artistas del país y Chile participarán en el 7º encuentro José Antonio Aponte in Memoriam, previsto del 24 al 26 de enero en Camagüey. Dentro de las propuestas tenemos varias conferencias, sobre todo dos magistrales. La primera a cargo de la doctora Marta Cordille Jackson, directora de la Casa de África de Santiago de Cuba, que nos trae una temática que aborda la presencia femenina en el Pataquí. La otra conferencia magistral es a cargo de la doctora Lázara Menéndez y que nos propone un tema que está muy relacionado sobre la religiosidades africanas, de origen africano, y por supuesto su vinculación en las artes plásticas cubanas desde el 1980 hasta el 2017. Se trata de una iniciativa del proyecto Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio, auspiciado por la UNESCO, la Oficina del Historiador, la Dirección Provincial de Patrimonio y el Sectorial de Cultura. Responde, ¿no?, a un llamado que se está haciendo en función de profundizar en cómo se conformó la cultura cubana, y en especial nosotros hemos querido darle una respuesta a este llamamiento en función de cómo se conformó en Camagüey. Habrá propuestas artísticas y un programa de conferencias y exposiciones en la Casa de la Diversidad Cultural. Esta tarja de bronce, ubicada en el Parque Agramonte, antigua Plaza de Armas, recuerda que aquí fueron fusilados 8 líderes negros en el año 1812 por conspirar a favor de un levantamiento contra la esclavitud. El 7º encuentro José Antonio Aponte in Memoriam constituirá una oportunidad de debate sobre los estereotipos y prejuicios raciales. Abogará por el respeto y transculturación que caracteriza la conformación identitaria de los pueblos. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Durante 2 jornadas se desarrolló en el Teatro La Caridad de la ciudad de Santa Clara el concurso de música Gustavo Rodríguez in Memoriam, en homenaje a ese compositor e intérprete cubano. 10 obras compitieron en esta oportunidad por los premios que otorgó el jurado y el público. La artista Marta Anglada, de La Habana, festejó 50 años de vida profesional con el primer premio en el concurso nacional Gustavo Rodríguez in Memoriam al interpretar Vivir un Mundo Nuevo, obra que compuso su esposo Francisco González. Él lo escribe y lo musicaliza y yo lo cojo para mí. Lo siento como mío y trato de expresarlo así, como mío. El primer premio en composición fue para Francisco Suárez, también de La Habana, por la obra Cantaré, defendida por Wendy Domínguez, ganadora del tercer lauro en interpretación, y del propio autor, Patricia Casañas, obtuvo segundo premio en interpretación por Sin Corazón No Hay Canción, además del premio de la popularidad. Porque Cantaré es un tema muy bonito. Y entonces, bueno, nada, pero Patricia sigue conmigo, una voz excepcional. Yo siento que el premio más importante es el que le da el público, porque es el que dice que realmente la obra que uno interpretó, la canción que está haciendo, o la forma en que viene diciendo su discurso, es un discurso que le agrada y que le gusta a todos los que estaban presentes esa noche. La autora Dálida Hernández recibió tercer premio en composición, defendida por Roxana Sánchez, y la intérprete Marcia
Patricia Tandrón alcanzó el segundo premio en composición por el tema Alas, que dedicó a su hijo. Una canción no es solamente un texto o una melodía, una canción es una combinación de un texto con una melodía, y ya desde el momento en punto en que tienes eso, después comienza la arquitectura de lo que será el tema final, que tiene que ver con el arreglo musical, con muchas cosas. Y yo creo que la orquesta sonó muy bien. Hay que dar felicidades a la Sinfónica de todo corazón, felicidades a Irina, que hizo un trabajo maravilloso. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de prensa y lo hacemos por el diario Juventud Rebelde, que anuncia que la Academia Cubana de la Lengua rendirá homenaje al aniversario 165 del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí con varias actividades. El aula magna del Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana acogerá el acto el 26 de enero, donde se compartirán lecturas comentadas de textos de Martí y serán interpretados 6 poemas del apóstol musicalizados por los artistas participantes. Por su parte, Radio Habana Cuba dio a conocer que la ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, y la viceministra primera de Cultura de Cuba, María Elena Salgado, expresaron en Kingston, capital de ese país, la voluntad y el compromiso de continuar estrechando los vínculos bilaterales en la esfera común. En el encuentro, Grange manifestó el interés de contar con la asistencia de las autoridades culturales cubanas para la implementación de estrategias que conduzcan a una mayor apreciación y disfrute de las artes en su país. Y terminamos nuestro recorrido en el portal Cubasí, que se hace eco del éxito de la popular banda cubana Buena Fe durante la amplia gira que desarrolla por Latinoamérica. Los integrantes del conocido dúo, Israel Rojas y Joel Martínez, expresaron sentirse felices ante su primera presentación en Costa Rica, donde esperan complacer a sus seguidores con un recorrido por su historia musical. Con un formato más trovadoresco, llegan a los conciertos en Costa Rica, luego de las presentaciones en Guatemala, donde promovieron su disco más reciente titulado Sobreviviente. Y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. Y precisamente con un tema de este disco Sobreviviente cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Tiempo para una primera pausa en esta emisión. Al regreso, la colega Magda Recic conversará en el estudio con el investigador y director del Museo Nacional de la Danza, Pedro Simón. Usted mantenga la sintonía con nuestra señal informativa. Del 9 al 11 de febrero, la compañía Costa Danza realizará una temporada de presentaciones en el Teatro Nacional de Cuba. En estos momentos, el colectivo se encuentra en medio de los procesos de montaje de una nueva coreografía creada para el colectivo por el británico Christopher Bruce. Carlos Acosta pretende establecer colaboraciones con la obra de grandes creadores como el belga Sidi Larbi, los españoles María Rovira y Goyo Montero o el británico Christopher Bruce, protagonistas todos desde sus coreografías de la nueva temporada de la agrupación del 9 al 11 de febrero próximos. Este último trabaja en el montaje de una de sus piezas, Rooster o Gallo en español, para el estreno durante esos días en el escenario capitalino.
Según el creador, se trata de una celebración de los tiempos de su juventud, transcurrida en las décadas de 1960 y 1970, marcadas por el desarrollo musical de la banda británica The Rolling Stones. Para ello escogió 8 de sus canciones, y así confluyen en el escenario la destreza y elegancia de los jóvenes danzantes, desde una banda sonora que facilita la recreación de símbolos y personajes marcados por los bailes de la época e influido por musicales como Vaselina, llevado al cine en 1978. El coreógrafo cree que la música de The Rolling Stones y Cuba poseen una conexión. Ambas tienen raíces africanas y pondera el gran amor de los cubanos por la música y la danza. Durante las próximas presentaciones de Acosta Danza se espera que el afamado bailarín aparezca en escena interpretando la obra Mermaid y Rooster. Ambas piezas estarán incluidas en el programa de la gira nacional de la compañía, que llegará a escenarios de Santiago de Cuba, Bayamo, Holguín y Camagüey del 14 al 21 de febrero. Roylán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Del panorama de la danza y la investigación seguimos hablando en esta emisión, pero ahora por intermedio de la periodista Magda Rezic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. La prolífica obra de nuestro invitado de hoy, como investigador literario, profesor, crítico y escritor especializado singularmente y muy esencialmente en el arte danzario, ha sido descrita de una manera casi, diríamos que bien aguda por José Lezama Lima. En su momento dijo que se trataba de un benedictino de la gran época, alguien parecido a un benedictino de la gran época, porque se interesaba pacientemente por la obra de los demás. Y es que este profesor y este hombre que nos ha enseñado a apreciar el ballet y la danza escénica, ha sido también un consagrado al estudio desde la ensayística, desde la crítica, de la obra literaria de otros y también a la apreciación de las artes en sentido general. Se trata de Pedro Simón, director del Museo del Ballet en Cuba, de la revista Cuba en el Ballet, ampliamente reconocido y querido en nuestro país. Bienvenido al Noticiero Cultural. Muchas gracias. Un placer inmenso para nosotros que esté aquí. Y para mí una gran experiencia porque soy un televidente asiduo de este programa. Ay, y hoy me encuentro por primera vez al lado de acá. Gracias, muy agradecido. Pedro, hay una obra suya que a veces no aparece tan reconocida y sin embargo ha sido persistente, sistemática, que es aquella de enseñarnos a apreciar el arte literario de importantes personalidades de la escritura cubana. Pensemos en Dulce María, por ejemplo, por poner solo un ejemplo. El ensayo literario para usted, ¿qué misión debe cumplir? ¿Qué encantos tiene? Bueno, yo creo que debe enseñar y debe provocar además un placer estético. Creo que las dos cosas deben estar unidas. Educa y además recrea, ¿no? El ensayo es muy importante y el estudio de la obra de esos grandes personajes es esencial para ampliar el efecto de la obra de esos grandes, ¿no? No solo disfrutarla uno si ha tenido oportunidad de llegar a ella y de poder comprenderla y penetrar en sus caminos, sino facilitar las vías para que otros puedan también disfrutar de estas obras. La danza es su pasión. Yo diría que sí, que es la pasión inmensa, porque fíjese que usted está al frente del Museo de la Danza, de la revista Cuba en el Ballet, ha escrito muy importantes textos, especialmente este que tengo en mis manos, que nos ayudan a interpretar la danza y a entenderla incluso desde la perspectiva de un espectador que no sea un gran especialista. Esta persistencia en la danza y su pasión por la danza, ¿qué explicación tiene? Bueno, tiene mucho que ver Alicia Alonso. Primero como bailarina, o sea, cuando vi a Alicia en escena, me di cuenta que algo distinto estaba yo experimentando. Y a través de ella penetré en el campo del ballet y de la danza en general. Yo procedía, bueno, he tenido distintos caminos, como usted sabe,
por unos lugares. Estuve en las ciencias políticas, me doctoré en ciencias sociales, estudié filosofía, fui profesor de filosofía en la Universidad de La Habana. Después tuve el honor de entrar en la Casa de las Américas como fundador al lado del gran Mario Benedetti en el Centro de Investigaciones Literarias. Fue para mí una experiencia de largos años. Pero paralelamente a esto se empezó a desarrollar la danza como una pasión, como un gusto, primero sencillamente como un espectador, pero era un espectador que quería saber más, y entonces me leía todo lo que podía, estudiaba todo lo que encontraba en mi mano, y cada vez fui haciéndome un poco más conocedor de la teoría, de la historia de la danza. Y me di cuenta además que la danza, y sobre todo el ballet y el ballet clásico, necesitaba cierta defensa, porque estaba en un medio literario donde había muchísimos prejuicios con respecto al ballet. Y bueno, algún día le podré contar con detalle, pero todo empezó un día en un trabajo de campo junto con mis compañeros de la literatura, en que se empezaron a hacer críticas al ballet que me parecieron muy injustas, porque se atacaba al ballet por lo que el ballet no era, e hice la defensa del ballet con todo lo que yo había podido captar de lo que había leído y como espectador. Y alguien que estaba oyendo al final me dijo, ¿y por qué no escribes todo eso? Y ahí empezó todo, porque era el director de la página cultural de Juventud Rebelde, Eduardo López Morales, en esos momentos, y sencillamente me invitó y empecé a escribir de ballet también, cosa que no me había planteado. El ballet era un gusto, algo que yo disfrutaba. Lo otro era la literatura, que era lo que trabajaba, y por ahí comencé, sobre todo, a defender el ballet. Y usted ve ese libro, son 40 años de trabajo, eso recoge 40 años de trabajo en distintos órganos, distintos periódicos, distintas revistas, y si usted lo lee todo verá que informa, analiza, pero hay detrás de todo hay como una voluntad de defender el ballet de los ataques que le hacen los que no saben qué es el ballet, o sea que acusan el ballet de lo que el ballet no es. Para escribir sobre ballet, ¿qué hay que hacer, Pedro? ¿Qué usted le diría a alguien que está trabajando en este tema? Bueno, yo creo que hay que estudiar la historia de la danza en general, y hay que estudiar el ballet como un fenómeno conectado con todo lo demás, no como una cosa aislada. A veces los balletómenos se aíslan solo en el ballet, y hay que precisamente tender puentes a todo lo demás. Y precisamente yo creo que si algo he podido aportar en este libro, que es un libro que me gustaría muchísimo que en Cuba se conociera más porque ha sido editado en el extranjero, es que precisamente toda mi experiencia en la filosofía, en la literatura, en todas las demás materias que yo he trabajado, yo las he volcado en el ballet, he tratado de conectar. O sea, también yo estudié en una etapa, estuve en el conservatorio, estudié música, todo yo lo he unido para analizar el ballet a través de todos esos elementos con que yo contaba, todos esos instrumentos, esas herramientas que yo tenía para analizar el ballet. Y entonces ayudar a otros a entender este arte, que me parece un arte maravilloso. Maravilloso, y que también tiene una buena dosis de cubanía. Así es. Así es. Yo le agradezco muchísimo a Pedro Simón su presencia en esta emisión del Noticiero Cultural, acercándonos a una gran obra. Ya le venía adelantando que en algún momento tendremos una larga entrevista que haga justicia con estos años tan consagrados y tan dedicados a producir todo un cuerpo teórico alrededor de la literatura cubana y del ballet y de la danza escénica, como suele llamársele por la crítica. Un hombre cuya pasión es desbordada y que constantemente está proyectándose hacia el mundo todo con nuevas ideas y nuevas creaciones. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al tema de la semana, el universo editorial en Cuba. La novela Papá Goriot, Cumbres borrascosas y tiempos difíciles,
clásicos de la literatura universal, se presentan en la 27ª Feria Internacional del Libro Cuba 2018, publicadas por la editorial Arte y Literatura. Leer es crecer. Y China, país invitado de honor de la 27ª Feria Internacional del Libro, expondrá unos 7.000 volúmenes en la cita. Estas obras tratarán los temas más diversos relacionados con la política, la economía, cultura, sociedad, ciencia y arte y literatura. De este modo, los lectores podrán tener un acercamiento a la amplia cultura y el desarrollo que en los últimos años ha tenido esa oriental nación. Precisamente uno de los títulos de China que se podrá adquirir en esta Feria Internacional del Libro será la novela Teléfono Móvil del popular escritor y guionista de cine Liu Chen-yun. Esta novela, publicada en el año 2003, fue el libro más vendido en China durante ese año y posteriormente fue llevado al cine. Con cierta dosis de ironía e indiscutible destreza narrativa, Telefonía Móvil pues cuenta la historia de un famoso presentador de programas de la televisión china que se ve revuelta al salir a la luz sus secretos más íntimos e inconfesables por obra y gracias precisamente de la tecnología, un libro que les recomendamos desde el Noticiero Cultural. Y justo cuando se acercan ya las jornadas de la Feria Internacional del Libro, dedicamos esta semana nuestra sección Contrapunteo precisamente al universo editorial cubano. Y como cada miércoles, ya está Yuris Nórdigo con los criterios de la teleaudiencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira. Qué placer estar aquí contigo. Tú sabes que no hay dos lectores iguales, así que complacer a todos los lectores es un empeño titánico. Por eso la importancia, me imagino, entonces del balance. El balance precisamente de las propuestas editoriales, ese es el tema de esta semana en la sección Contrapunteo y nos han enviado muchos mensajes, así que voy a abstenerme de hacer los habituales comentarios, voy a leer las opiniones para que quepan la mayor cantidad posibles. Víctor Ángel Fernández nos envía un largo y muy interesante mensaje en que se cuestiona hasta cierto punto la manera en que se conforman los planes editoriales sobre el rol de las bibliotecas, las librerías y los estudios de público. Tuve que resumir muchísimo por cuestiones de tiempo, pero en nuestra página en Facebook está su mensaje completo. Dice Víctor Ángel: en el contrapunteo de esta semana se habla sobre qué se publica en Cuba y me hacía la pregunta de que si no valiera la pena invertir algunos términos y preguntar sobre qué no se publica en Cuba o qué no se tiene en cuenta en nuestro país a la hora de definir los planes editoriales. Después finaliza Víctor Ángel: se sabe que existen compromisos anuales ineludibles para personalidades destacadas o para países a los que se les dedica la feria. Eso es comprensible, pero si seguimos sin tener en cuenta las necesidades y solicitudes reales de los lectores, entonces no debemos preocuparnos porque muchas cantidades de libros tengan su destino manifiesto de impresión, intento de venta y recuperación de materias primas. Luis Rodríguez cree que hay sectores bien representados en nuestras librerías, pero otros están en desventaja. Les comparto lo que nos escribe. Dice él: hay mucha literatura de temas políticos y sociales y sé que son necesarios, pero faltan novelas atractivas de los más grandes escritores del momento, no solo en Cuba, sino en el mundo entero. Gracias a la editorial Arte y Literatura uno se puede acercar a algo de lo que se publica en otros países, pero hay escritores de gran pegada que nunca han sido publicados aquí. ¿Será por cuestiones de derechos de autor? Usted lo ha dicho, Luis, los derechos de autor son un tema importante, de eso lo haré el viernes. Gonzalo Rubio, un participante habitual de estos debates, nos escribe desde Marianao, aquí en La Habana. Y en su opinión, lo que faltan son precisamente textos de teoría y filosofía política. Esto es lo que nos escribe. Pienso que la concreción de la política editorial marcha bien, pero hay cuestiones puntuales que debieran reforzarse. Al respecto cito la falta de accesibilidad a la revista Cuba Socialista, así como lo esparcido que están ahora los números de la revista Mars Ahora. Lo digo por la necesidad de motivar el pensamiento crítico desde posiciones marxistas de la teoría actual que sustenta la actualización e implementación del modelo para el desarrollo social económico. Este no es un tema que debe estar monopolizado en los altos niveles de decisores. Debe ser socializado en todos los ámbitos y estratos sociales, porque el sistema socialista es el sistema de la participación.
Por último, Zenaida Beltrán de Santiago de Cuba se pregunta por qué no se reeditan algunos títulos importantes, algunos títulos clásicos. Esto es lo que nos escribe. En las librerías tendrían que estar esos libros que siempre tienen demanda. La Edad de Oro, Oros Viejos, El Diario del Che en Bolivia. ¿Por qué uno tiene que adquirirlos a altísimos precios en las librerías particulares? Interesante pregunta la suya, Zenaida. Indira, hay más opiniones, pero el tiempo, como siempre, falta. Yo le propongo que nos volvamos a ver el viernes. Muchísimas gracias, Yuri. Yo te estaré esperando aquí como es habitual. Y mañana nos acompañará en el estudio Juan Rodríguez Cabrera, quien es presidente del Instituto Cubano del Libro, quien en nombre de esa institución ofrecerá sus criterios en torno a la interrogante que nos ocupa esta semana. ¿Qué se publica hoy en Cuba? Usted, por supuesto, todavía tiene tiempo de participar de este debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y la editorial Vigía de Matanzas anualmente se presenta en la Feria Internacional del Libro de La Habana con un stand que recoge lo más importante de sus publicaciones. Este año se dedica de manera especial al aniversario 325 de la ciudad. Cada año, la editorial Vigía presenta sus libros manufacturados en la Feria de la Cabaña con gran éxito de público y ventas. Para ello, prepara un stand tan bien manufacturado que en disímiles ocasiones ha obtenido premio. La joven diseñadora María Alba Ríos preparó el de este año con motivos alegóricos al aniversario 325 de la ciudad, también conocida como la Atenas de Cuba. El stand siempre toma esfuerzo, ¿no? Porque es un trabajo grande, pero bueno, siempre todos los trabajadores de Vigía colaboran en la realización, pero también en el montaje. Es un proceso en que todos se implican. Estaremos convocando también a las personas a escribir mensajes a la ciudad de Matanzas con motivo del aniversario. Nos motiva mucho que los mensajes a la ciudad de Matanzas estén presentes en el stand, así que los invitamos a que nos visiten, pensando en ese sentido que nos sería útil, ¿no?, su colaboración. Ya están al tanto, quienes asistan a la feria pueden colaborar. Y quién sabe si uno de esos mensajes sea leído en octubre durante los festejos por el aniversario de la ciudad que más cultura irradia en Cuba. Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. El libro Hotel Gran Caribe Jagua, Identidad, Cultura y Hospitalidad del arquitecto Irán Milá y la historiadora Teresa Chepe fue presentado en la ciudad de Cienfuegos. Al cierre tenemos los detalles. Publicado por el Fondo Editorial Casa de las Américas, el texto recorre la historia del primer hotel inaugurado por la Revolución y también deviene una herramienta para visitantes y profesionales del turismo. El libro tiene una introducción desde el punto de vista histórico y un trabajo muy bonito que es la historia de la hotelería en Cienfuegos desde que llegaron los franceses en 1819. Para entender un poco por qué nace un hotel de esta categoría en una pequeña ciudad del interior de una provincia como era Cienfuegos. Que Cienfuegos nos dé esta acogida y que nos permita estar aquí, que nos ofrezca cada tanto de lo que tienen, para nosotros era la única manera en que podíamos agradecer que quede allí guardado, que quede reflejado, era hacerles este libro. Participaron en la presentación, además de las autoridades del territorio, los miembros del jurado del Premio Casa de las Américas. Hotel Gran Caribe Jagua, Identidad, Cultura y Hospitalidad, tiene como valor añadido un valioso compendio sobre el desarrollo hotelero en Cienfuegos desde el siglo XIX hasta la actualidad. Deviene también un homenaje a su coautora Teresita Chepe, fallecida recientemente, quien fuera el alma de este libro. Un texto que recoge en sus páginas las esencias de uno de los símbolos de la Perla del Sur. Desde Cienfuegos, Regla Abreu Gainza, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las sesiones en Camagüey del 7º encuentro José Antonio Aponte In Memoriam. Conoció también de la nueva temporada que organiza la compañía Acosta Danza para el mes de febrero y le contamos de la presencia de la cultura china en las jornadas de la Feria Internacional del Libro. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.